Entonces, lo que les estaba comentando acá, pues para no demorarlos aquí, las metodologías tradicionales, ¿qué pasa? Estaban pensadas en terminar una actividad y darle continuación a la siguiente. Si no cerraba la anterior, no podía avanzar y pues esto hacía que se demorara como tal el avance en el proyecto y tener inconvenientes al tema de como tal de las restricciones. En las metodologías ágiles ya tenemos como tal, digamos que este ajuste, pensado en qué? En realizar iteraciones cortas para solucionar problemas rápidamente y poder avanzar y no tener como tal este tipo de restricciones. Entonces, por ejemplo, en las metodologías ágiles, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener reuniones en la mañana de 15 minutos, donde, no sé, en la tarea número 2 tenemos a los 5 integrantes de la tarea 2 y el líder de proyecto. Entonces el líder de proyecto empieza como tal a preguntar, ¿usted cómo va? ¿Usted cómo va? ¿Usted cómo va? Y no sé, ahí se levanta la mano y dice, oiga, necesito ayuda porque estoy teniendo problemas con esto. Entonces ahí es, digamos, no sé, el proveedor de la materia prima para hacer el producto mínimo viable no me ha entregado. ¿Y por qué? Por un tema de compras. Entonces el director de proyectos redirecciona como tal la necesidad al gerente de compras y le dice, viejito, necesito que me ayude. Y ahí empieza como tal la gestión. Está pensado más que todo es para dar solución rápida a todos los integrantes de los equipos para poder ir avanzando con las tareas. Es una iteración progresiva, se llama eso. ¿Listo? Entonces, ya pues un poquito más en teoría, tenemos aquí lo que es, pues que se conoce como las oleadas o los rolling waves, que fue pues publicado, se empezó a hablar en el 2004 sobre las metodologías ágiles, pero hasta el 2013 como tal ya se formalizó en la quinta edición del PMBOK y ya pues actualmente todo el mundo habla sobre las metodologías ágiles. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero sí quería compartirles a ustedes la existencia de estas metodologías para que sepan que se puede hacer de una manera literal, como dice, mucho más ágil la solución de problemas, que a la larga eso es para lo que un gestor de proyectos es contratado, ¿cierto? Entonces, aquí digamos pues que para resaltar esto, por ejemplo, el que dice entre las herramientas y técnicas se han incluido prácticas ágiles, como por ejemplo la planificación en iteraciones o sprints, pilas de productos, los backlogs, que son donde se llevan los registros, y las tablas y retrospectivas recurrentes. Es más o menos lo que les comentaba, las reuniones cortas para dar soluciones rápidas y poder como tal mover los recursos para cerrar los temas en el tiempo que es correcto. Listo. Bueno, entonces, siguiendo con nuestros temas, ¿qué tenemos? Tenemos el ciclo de vida del producto. Porque yo lo traje aquí para que ustedes tuvieran conocimiento del ciclo de vida del producto. Resulta que cuando usted termina como tal el proyecto, va a terminar con un producto o un servicio. Es importante tener en cuenta que ese producto o servicio va a arrancar una vida, ¿sí? Y con esa vida usted va a ver cómo lo va a poder como tal impulsar dentro dentro del contexto en el cual usted haya desarrollado como tal el producto o del cual el proyecto haya desarrollado el producto para poderlo lanzar a un mercado. Entonces, este digamos que es un valor agregado donde ustedes presentan como tal el producto, le dan una introducción, entonces empiezan a ver cómo lo pueden introducir al mercado, si hay alguna estrategia como tal para redireccionarlo a ciertos nichos de mercado, ¿sí? Donde vamos a empezar a tener un crecimiento, ¿sí? Esto, por ejemplo, aquí el marketing es muy valioso para lo que es el ciclo del producto. ¿Por qué? Porque es que el marketing va a darlo a conocer a todos los interesados, redes sociales, internet, radio, televisión, X o Y canal de comunicación y pues va como tal a empezar a darse un crecimiento porque vamos a empezar a vender mucho y vamos a empezar a posicionar dentro de un mercado. La madurez, pues obviamente sabemos que la madurez como tal del producto es cuando ya se venden normalmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién no conoce la Coca-Cola o la mayonesa Fruco? ¿Sí? Todos sabemos que esos son productos que se han mantenido por muchos años y eso se llama la madurez, que de vez en cuando
cuando ya llegan así a la madurez, a la curva más álgida de la curva y empezamos a ver que puede haber un declive en ventas, entonces, digamos, las personas de mercadeo dicen, oiga, pongamos la propaganda, no sé, en Navidad del oso, tomando Coca-Cola, o la de Fruco que dice, lo hacemos con los mejores tomates rojos y bueno, y es espesita y bueno, tanta vaina, para que la gente recuerde como tal el producto. Entonces, aquí digamos que hay una integración entre el cierre del proyecto y el inicio del producto. En este punto, donde nosotros cortamos como tal el ciclo de vida del proyecto y damos el inicio al ciclo de vida del producto, es donde nosotros decimos, este es el proyecto y esta es la vida productiva. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque muchos textos hablan del proyecto productivo o el proyecto de inicio. Entonces, toca tener cuidado cuando encuentren ese tipo de, como tal, de conceptos. ¿Listo? Seguido a esto, otro punto importante es el ciclo económico. ¿Qué pasa con el ciclo económico? ¿Por qué lo debemos conocer? El ciclo económico es tan sencillo como decir, si hay plata, invierten y si hay plata, hay proyectos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Si el ciclo económico nosotros estamos en la fase de recuperación, expansión, auge, listo, la gente viene y invierte, inversión en vivienda, inversión, no sé, en mi caso, por ejemplo, el auge, la expansión el 2014 para el sector automotriz fue buenísimo porque nosotros vendimos ese año, recuerdo, en todo el sector automotriz, cerca de 296.000 carros para la economía colombiana. Eso fue uno de los mejores años en muchos años, por ejemplo. Entonces, todos esos años, lo que fue el 15, 16, 17, fue una expansión, una recuperación. Y a partir del 18, 19, 20, tuvimos como tal una recesión, una depresión. Entonces, aquí digamos que el mensaje es, siempre debemos tener en cuenta el ciclo económico en el cual nos encontramos. ¿Que cómo lo podemos identificar? Por ejemplo, aquí el PIB. El PIB es muy importante para saber si las personas van a invertir o no en un proyecto. Por ejemplo, el año pasado, pues antes de COVID, teníamos a Colombia casi creciendo 3 puntos en el PIB, ¿sí? O sea, que eso es buenísimo. Eso es una cosa que pues uno no ve normalmente en un país, sobre todo como Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo empezó a ver a Colombia con buenos ojos y por eso empezamos a ver todo el mundo que, por ejemplo, los call centers empezaron a abrir oficinas y que aquí en Bogotá y que no sé, empezaron a traer más tecnología y empezamos a ver productos, muchos más productos importados y la economía con China se abrió, ¿sí? Entonces, todo eso hace que empiece a atraer las miradas y que las economías extranjeras empiecen a ver al país. Que ahorita con el COVID ya tuvimos una recesión, ¿sí? Entonces ya empezamos como tal y ya estamos en la fase de recesión, depresión, pero lo bueno es que como es ciclo económico, siempre vamos a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces las fases aquí, pues, como vemos ahí en la imagen, recuperación, expansión, auge, recesión, depresión, y más o menos estas son las duraciones de los ciclos económicos. Entonces, corto, cerca de 40 meses, medios de 7 a 11 años, largos de 47 a 60 años, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, es un dato importante cuando ustedes analicen, por ejemplo, todo lo que es un sector al inicio de un proyecto. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden coger y dicen, vea, en este sector han invertido tanto, los proyectos están en tanto, el año pasado se invertía, por ejemplo, en lo que hablábamos al inicio, que el gobierno invierte tanto 100 millones por cada emprendimiento, el año pasado eran 120 millones, eso nos ayuda a dar una idea de cómo se va a comportar la economía y si van a o no a haber inversiones como tal en proyectos. ¿Listo? Eh, tipos de proyectos, tipos de proyectos hay muchísimos. Aquí digamos que proyectos, por ejemplo, el grado de dificultad, simples, complejos. Simples, por ejemplo, no sé, puede ser comprar su casa. Entonces dice, yo la tengo vista y la voy a comprar. O
Simples, no sé, pues si quiere construirla, en realidad eso es un proyecto simple. Complejos, un túnel de la línea, un puente Pumarejo, un edificio sobre la 26, creo que el de aquí, el del grupo Chaineme, eso fue un súper proyecto, porque, pues ahí para contarles un poco de la información, ese proyecto fue uno de los primeros edificios en Colombia en trabajarse con información desde la nube. Entonces uno miraba a los maestros de obra y a los trabajadores con tablets. Entonces todo el mundo manejaba planos con tablets y sabían de una cosa, otra. Creo que tenían realidad virtual en ciertos puntos. Súper interesante. Entonces esos ya son tipos, pues un poco complejos de dificultad, ¿cierto? Procedencia del capital. Si es público, privado o tenemos mixtos, ¿sí? Los que hablábamos del SENA son públicos. Por ejemplo, todo esto de las economías para impulsar después del COVID, que venga, denos sus ideas, desarrollos en los municipios, todo eso pues es público. Los privados, ahí pues tenemos, por ejemplo, en mi caso, si se va a lanzar un nuevo vehículo, entonces ese es un capital privado donde se desarrolla todas las fases y se lanza como tal el producto al final, ¿cierto? O los mixtos, por ejemplo, no sé, digamos que las redes de telecomunicaciones. Entonces, no sé, llega Concel, llega Movistar. Entonces, lo que les comentaba, por ejemplo, en el tipo de proyectos, entonces llegan, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, le dicen al Estado, vamos a invertir en la implementación de las redes 5G. Entonces, claro, yo tengo la infraestructura por ser Estado y ustedes tienen que ir a hacer estudios y decir cuál es su mejor propuesta. Entonces, ahí hay un mix como tal de inversión de capital. Dentro de, digamos que del grado de experimentación y objetos, por ejemplo, aquí yo les puse el del COVID, los experimentales. Claro, todo el mundo, las farmacéuticas más grandes salieron al mercado a decir, oiga, yo puedo desarrollar, mire esto, los rusos, los chinos, los ingleses, y pues todo ese tema son proyectos experimentales donde al día de hoy pues no se sabe, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Pero en teoría, digamos, si un experimento saliera bien, entonces tendríamos como tal el cierre y pues obviamente la divulgación del producto. Proyectos normalizados, digamos que, Profe, señor, sí qué señor. pena, una pregunta. Eh, Normalmente estos proyectos experimentales tienen que ver con temas farmacéuticas o así, o en qué otros sectores se podría ver. No, eso se puede ver en cualquier cosa. Digamos que los experimentales son para identificar algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si quieren trabajar con medicina veterinaria o quieren identificar, por ejemplo, la crianza de pescados o, no sé, quieren ver, por ejemplo, el desgaste de una rueda, el desgaste de una pastilla de frenos o cualquier tipo de situación que sea experimental puede meterse como tal en grado de experimentación. Esos Ese es. son los que más le agradan al Fondo Emprender, profe. Exactamente, correcto. Entonces, en todos los que usted pueda salir como tal a crear conocimiento, esos son los que más, digamos, en realidad en este momento son los que más atraen capital. Entonces, esos son los que uno por lo general los encuentra en Fondo Emprender, en el Sena Tecnova, en Impulsa, en todos esos, como tal, empresas que dan recursos para poder realizar proyectos. No alcancé a ver quién era, estaba explicando. Y en normalizados, profe, ¿cuál vendría siendo? Sí, ahí les iba a explicar. Entonces, en los proyectos normalizados, digamos que son proyectos que ya tienen unas pautas como muy establecidas, estilo licitaciones, estilo contratos ya, que uno sabe, mire, es esto, y si ya cumple con esto, pues entra como tal a revisión o lo puede ejecutar. Los experimentales son más de creación de conocimiento, ¿sí? Entonces, miremoslo por ese lado. Es más como abrir camino dentro de la selva. Los normalizados son los que ya uno sabe por dónde van como tal el proyecto. ¿Listo? Entonces, de ahí pues que sea el nombre normalizados. ¿Qué más tenemos por acá?
tenemos pues por sector, construcción, energía, minería, transformación, medio ambiente, industriales, de servicios, la banca invierte muchísimo en proyectos de mejoramiento. Pues aquí llegan los rezagos. Algunos han sido exitosos, pero por ejemplo en otros países la banca es muy poderosa en proyectos. Por ámbitos, si son de ingeniería, economía, fiscales, legales, médicos, miren, por ejemplo, todos los ámbitos que podemos tener. Por ejemplo, los proyectos tecnológicos, yo miraba uno que había desarrollado Hewlett Packard, creo que fue el año pasado, si no estoy mal, donde ellos querían desarrollar un dron, pero que tuviera una persona dentro. Entonces, el dron tenía muchas hélices y se subía, curiosamente, el director del programa de desarrollo tecnológico de Hewlett Packard, se subía, lo movía y daba vueltas por ahí donde estaba el centro y decía pues que él quería ver, por ejemplo, cuántas hélices resistían una persona, cuánto peso podía resistir, qué tan confiable era en la maniobrabilidad, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son tecnológicos experimentales que a ellos les sirven para ver, por ejemplo, no sé, para patentar circuitos que controlen las hélices o el movimiento, o el balanceo, bueno, tantas cosas que pueden ser dentro de este tipo de proyectos. Los tecnológicos, los informáticos, son también de mucho impulso. Estos dos son de bastante inversión a nivel global. Pues, ¿qué otros tipos de proyectos? Dependiendo la orientación, productivos, educativos, sociales, comunitarios. En proyectos sociales comunitarios, pues yo tuve la oportunidad de participar en uno con la Universidad de ir a sembrar árboles y crear y hacer casas para un barrio, es que no me acuerdo el barrio, pero que es arriba del Transmicable, queda por allá arriba metido. Y pues es un tipo diferente de proyecto, es como para poder darle a las personas como otro sentido de que vea, se puede hacer estas cosas. Se les enseña también, por ejemplo, ahí me acuerdo tanto que se les enseñaba un poco de ecología, ¿sí? Se les enseñaba un poquito de construcción, mire, aquí cómo podemos hacer la sedimentación, cómo podemos estructurar el suelo para que quede de una manera acorde, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son proyectos que uno pues cree que pues, no hay mucho y en verdad hay bastante. Las fundaciones trabajan mucho en eso, Naciones Unidas, UNICEF, ahí tienen diferentes proyectos sobre todo de impacto social y comunitario. De acuerdo a área de influencia, por ejemplo, supranacionales, estilo vacuna, que está de moda. Internacionales, por ejemplo, en Europa los trenes, los Eurostar, que conectan todos los países de Europa. Locales, por ejemplo, podemos tener, no sé, algún puente, algún tipo de estas cosas. Nacionales, por ejemplo, nuestro túnel de la línea, ahí lo tenemos, o el puente de Pumarejo en el norte del país. También proyectos regionales, pues también las vías, no sé, por ejemplo, las dobles calzadas, todo ese tipo de cosas lo podemos tener ahí, ¿cierto? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues tipos de proyectos hay muchísimos. Aquí, digamos que el proceso de gestión de los proyectos es importante que tener en cuenta que un proyecto tiene estas 5 etapas, lo que habíamos visto en el ciclo de vida, que es el inicio, la planificación, la ejecución, traslapada ¿con qué? Con el monitoreo y control, donde se revisa, se ajusta, se va como tal mejorando el proyecto y se da al final un cierre, ¿sí? Este es el esquema que el PMI plantea para un esquema convencional o normalizado de un proyecto y donde se afectan las 10 áreas del conocimiento, las 10 áreas del conocimiento, de acuerdo al PMI, serían lo que es el alcance, tiempo, integración, costos, la calidad, gestión de accionistas o gestión de interesados, comunicaciones, gestión del riesgo, recursos humanos y abastecimiento. Aquí es importante algo y quería compartirles con el tema de la comunicación. Cuando nosotros iniciamos un proyecto es muy, muy importante ver qué canales de comunicación vamos a tener entre las personas.
¿Por qué? Porque por una mala información se caen los proyectos. Si la persona que está al lado mío o la persona que tiene que ejecutar la siguiente tarea no entendió bien qué tiene que hacer, créame que eso es un problema el bravo. Y se los digo yo con causa de conocimiento. El tema de comunicación es muy delicado porque inclusive en las negociaciones o por ejemplo si ustedes trabajan, un cliente llega y los contrata y ustedes no tienen claro con quién hablar, eso va a ser bien, bien importante que lo tengan dentro de los radares del desarrollo del proyecto. Eso después más adelante lo vemos, pero sí quería comunicarles como tal de las comunicaciones. Es muy importante. ¿Listo? Aquí hay un tema que yo creo que para el inicio del proyecto es de los más importantes, que es como tal la gerencia por objetivos. ¿Qué pasa con la gerencia por objetivos? Los objetivos, o sea, no sé si recuerdan arriba, hablábamos que los objetivos son la carta de navegación para dónde va el proyecto. ¿Por qué? Porque contra los objetivos decimos el alcance, contra los objetivos decimos las restricciones, contra los objetivos decimos el tiempo, contra los objetivos las tareas y contra los objetivos podemos decir que nos pagan. ¿Sí? Entonces los objetivos son muy importantes al momento de formular un proyecto. Como tal, pues la gerencia por objetivos, pues aquí les traje un poquito como tal de historia que Peter Drucker en la década de los 50 propone que construir los objetivos ayuda como tal a la efectividad de la organización, las metas las hace alcanzables, posibles. También tenemos que, pues él definía que deben ser bien definidos y estructurados. Los miembros deben entenderlos, ¿sí? Y deben ser evaluados por miembros administrativos, gerentes, supervisores, toda la gente que esté como tal involucrada y donde integra las necesidades de la compañía. Entonces, en este punto, la gerencia por objetivos debería tener la gerencia por objetivos debería tener como tal estas características. Valora y utiliza el know-how. ¿Qué es eso? Muchas veces las personas saben mucho sobre un tema, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando yo iba a revisar cómo iban los proyectos en los proveedores, las personas me decían, oye, ingeniero, es que yo empecé a evidenciar que la dureza de la espuma está saliendo diferente durante tales horas. Le digo, ¿y usted por qué cree? No, pues yo creo que puede ser por la resistencia, no sé, la tercera resistencia que afecta como tal el circuito, tal. Y uno lo empezaba a detallar y decía, mire, empezaba ya uno traía al ingeniero como tal y mire, esta persona me está diciendo esto, por favor revisemos esto. Entonces abríamos, revisábamos y efectivamente había una afectación. O por ejemplo, otra persona nos decía, vea, durante la realización como tal del molde para realizar una inyección, decía, vea, ingeniero, pues yo en mi experiencia, las entradas, los respiraderos que le llaman ellos, para el molde de inyección de polipropileno, deberían tener tanto diámetro y pues yo lo veo como pequeño en el molde, tal vez el molde quedó mal hecho. Entonces uno miraba hacia las pruebas y efectivamente si uno ajustaba ese diámetro, mejoraba las condiciones. Ese tipo de cosas es el know-how, el saber cómo. ¿Sí? Y muchas veces no se puede descartar ese tipo de conocimiento. Entonces la gerencia por objetivos valora y toma muy en cuenta esa experiencia que tienen las personas para poder aportar en el planteamiento de objetivos. Y es muy importante, y se los comparto también por experiencia propia, escuchen a la gente. Escuchen a la gente siempre cuando esté hablando y tomen nota porque ellos dan apuntes que a uno le ayuda a formular muy bien el objetivo. Entonces, como les estaba contando, entonces la gerencia por objetivos, las características, pues utiliza estrategias para alcanzar los objetivos, conociendo muy bien qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que podemos alcanzar, organiza el tiempo, las personas, la ejecución, los recursos, ayuda a ver de una manera holística como tal el proyecto, permite una comunicación fluida
lo que les decía, la comunicación es muy importante, poder preguntar sin tener que pasar por la persona de la persona de la persona, no, poder como tal tener esa comunicación, detectar desviaciones a tiempo, comunicarlas oportunamente, motivar a los involucrados, ¿sí? La gerencia por objetivos, porque por ejemplo un objetivo se puede volver un tanto fuerte, cansón, como de mucho estrés, entonces la idea es poder atender como tal eso por parte, digamos que del gerente del proyecto y se apoya en indicadores que soportan el cumplimiento, pues claro, todos los objetivos deben tener unos objetivos de cumplimiento. Aquí una estrategia para poder como tal ejecutar los objetivos es la estrategia SMART. Específico, medible, factible, realista y especificado en el tiempo, donde específico, o sea, que sea muy puntual. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? No que de pronto vamos a alcanzar el desarrollo de un... No, no, no. Es muy puntual. ¿Qué vamos a realizar al momento de establecer ese objetivo? Que sea medible, que nosotros podamos como tal decir, vea, vamos en tanto avance, si ejecutamos un producto, vamos en la fase de validación, en la fase de compra de proveedores, en la fase de implementación, en qué vamos, que sea factible o alcanzable, que nosotros miremos que dentro de nuestras posibilidades como empresa, como organización, que si nuestro cliente, nuestro emprendimiento, lo podamos hacer, ¿sí? Porque muchas veces solo por ganarse el proyecto te meten, perdón la expresión, en una vaca loca que nunca van a poder lograr. Entonces, eso es muy importante que sea factible. Realista, Profe, no, qué pena, les estaba comentando de los objetivos SMART. Entonces, la forma como nosotros debemos establecer objetivos, que es una técnica utilizada para este tipo de, como tal, de objetivos. Entonces, lo que les decía, específico, medible, factible, realista y especificado en el tiempo, pues que nosotros podamos, como tal, decir, lo puedo realizar en tanto tiempo, que no se me vaya, como tal, a dilatar o me vaya a afectar algún tema de recursos o alguna restricción. ¿Vale? Entonces, este es el objetivo SMART. La gerencia por escenarios, esta es bien interesante, la gerencia por escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos la gerencia por escenarios, hagan de cuenta que vamos a intentar ver el futuro. Yo le digo así, que vamos a intentar ver el futuro. Porque nosotros vamos a empezar a evidenciar condiciones de incertidumbre, riesgo, lo que, por ejemplo, ahí empiezan a decir, oiga, el mercado se está comportando de esta manera, estamos viendo que hay restricciones en esto, no sé, el petróleo está bajando por tal razón, el oro está subiendo, el café está subiendo, las inversiones están haciendo eso, todo ese tipo de cosas es, digamos que la gerencia por escenarios, donde nosotros intentamos predecir el comportamiento de ciertos aspectos que nos pueden afectar al proyecto y a su vez tomar como tal decisiones que nos permitan ser acertados en su momento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el tema por escenarios, yo que encuentro algo muy valioso que encuentro, por ejemplo, en Renault, y es que los franceses se manejan mucho por este tema, por escenarios. Los franceses van, mira cómo está la economía, cómo está el mercado, qué busca la persona de donde hace parte como tal su producto y lo lanza, ¿sí? De ahí, por ejemplo, que nos demos cuenta que Renault, todas sus plataformas de vehículos son iguales por dentro, sí, por dentro. Y por fuera, digamos que cambia como tal el chasis del carro. Pero entonces ellos dicen, oiga, yo le puedo hacer a mayor volumen, me sale más barato, le entrego a usted un carro más barato y usted lo puede comprar de una manera más fácil. Entonces, ese tipo de cosas hace que por escenario empiece a ver cómo se comporta el mercado, ¿sí? Entonces, aquí digamos que dentro de la planificación por escenarios, que es la herramienta que apalanca la gerencia por escenarios, entonces tenemos, bueno, la definición de escenario, que es la secuencia de eventos que producen un resultado, y las condiciones de riesgo. Entonces podemos estimar probabilidades de que ocurra, ¿sí? Entonces decimos, oiga, el dólar está bajando, va en 3.700, vemos que las condiciones en Medio Oriente están impactando,
podemos decir que a final de mes podemos tener 3.800 de ese tipo de cosas. O lo que les decía, por ejemplo, el año pasado en inversiones del SENA, de proyectos de emprendimiento, tuvimos que estaban en cerca de 150 millones. Este año estamos en 100. ¿Cómo va el siguiente año? El siguiente año, o bueno, el año anterior a este fue de 200, va bajando. Ah, mire, entonces, si estamos viendo una tendencia a la baja, tengo que replantear mi proyecto de la siguiente manera, ¿sí? Ese tipo de cosas nos ayudan a manejar lo que es la incertidumbre, ¿sí? Porque la incertidumbre, pues, podemos ver algo que ocurra, pero 50-50. Entonces, más o menos la gerencia por escenarios nos ayuda como tal a dar una visión de nuestro posible futuro para poder tomar decisiones. Esta herramienta, pues el proceso de planificación por escenarios, yo lo encontré y me pareció bastante interesante. Entonces, aquí les voy a tomar unos 5 minuticos. Entonces dice, seleccione el objetivo para el cual necesita realizar su análisis y planificación de escenarios. Mercado, ventas, obtención de recursos claves, competencia, personal, etc. ¿Qué son todo esto? Todo lo que está alrededor de mi proyecto, ¿sí? Todo lo que me puede afectar en la realización, el alcance o como tal en la ejecución, ¿sí? Defina los escenarios que pueden darse en su situación y condiciones específicas. Entonces, si ustedes cogen cada uno de los ítems de arriba, entonces empiezan a ver el mercado. Me afecta en esto, tanto, tanto. Las ventas. Puedo vender tanto, puedo hacer tanto, ¿sí? Obtención de recursos. Mis stakeholders o mis interesados me pueden aportar en tanto, ¿sí? Finanzas. Me voy a gastar tanto en esto, tanto. Competencia. ¿Cuántas personas hacen el mismo proyecto? Personal. Voy a necesitar tanto personal. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Y para hacer esto, de forma general expresarlo, entonces, ¿qué pasa? Aquí dice, una forma general de expresarlo es, si ocurre A, B y C, entonces las consecuencias serán X y Z. ¿Qué es esto? Este es bien interesante porque es como empezar a jugar y decir, si yo tengo mi mercado, mis ventas y las finanzas, entonces me puede ocurrir esto. ¿Sí? Entonces dice, tengo mi mercado, se mueve tanto dinero en el mercado por exportaciones, las ventas de mi empresa en el último año fueron estas y no sé, las finanzas me están diciendo que tengo recursos para invertir en XY, entonces en el X yo puedo decir, puedo invertir en el, no sé, en el siguiente sector agrícola. Y yo, por ejemplo, tenía, no sé, un sector perdón, en un sector de animales. Entonces, uy, mire, puedo moverme entre animales y agro, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, le ayuda como tal a hacer una tabla de posibles lugares donde yo puedo moverme para tener un mayor impacto dentro de mi proyecto. Lucho, sí, señor. Luis, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Señor, cuéntanos. Ok. Es que tenía pues, yo quería hacer era como un aporte sobre la gerencia por escenarios, Claro. porque es en el sentido de nosotros, como si estamos en un grupo o en un equipo de trabajo, ver cada una de las posibilidades a futuro sobre lo que vayamos no solo a invertir, sino a proyectar, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Porque, digamos, digamos, en ejemplo, usted decía, de pronto voy a invertir en tal lugar o tal otro, pero a veces están las personas sentadas a visualizar a dónde se van a proyectar en un futuro. No creo que solo sea la inversión, ¿no? Sí. O bueno, son ambos casos, pero creo que en los proyectos es más como sobre la proyección hacia dónde se va a dirigir la organización o el equipo de trabajo, dependiendo en qué posición estén, ¿no? Si es una empresa hacia un objetivo o si es una organización hacia un proyecto, ¿sí? Exactamente. Entonces, ese punto es importante, Luis, porque, por ejemplo, si usted es el dueño de la plata, dice, yo voy a realizar proyectos en tal cosa.
Si usted, por ejemplo, es la empresa que presta el servicio del proyecto, dice, oiga, el sector industrial o el sector X, primario, secundario, terciario, que más se está moviendo es, y yo me voy a ir a ta. Entonces, efectivamente, sí, claro. Dependiendo de eso, usted va viendo su escenario desde qué aspecto, si es el inversor, es la persona que tiene la empresa de proyectos o viceversa, y como tal ahí le ayuda a darse una visión general de para dónde puede moverse. Sí, claro, Luis, ahí está muy bien el aporte. Gracias, profe. Entonces, como le estaba comentando, pues el tema de analizar un número manejable de escenarios depende, digamos, de las personas, del tiempo, de las circunstancias para poder como tal tomar las decisiones y ver para dónde se va a mover. Pues el autor recomendaba 5 máximo y calificar los más probables. Es decir, entonces decir cuál puede suceder, tenga más probabilidad de suceder y cuáles no. ¿Para qué? Para pues, efectivamente lo que hablábamos, tomar un rumbo para allá y decir por allá me puede ir en mi proyecto como tal. ¿Qué más podemos? Por ejemplo, aquí basado en el proyecto, por ejemplo, hay algo muy importante que las personas cuando son muy expertas en un tema, dentro de las tareas como tal, y se hacen parte como tal del equipo y tienen como tal esos espacios para la comunicación, pueden decir, oigan, yo conozco una herramienta tal o vi tal herramienta que podría ayudar si nosotros decidimos invertir allá. Entonces, eso hace que el escenario pueda ser, no sé, un 80 o 90% factible, si está dentro de los alcances de la organización, invertir en eso, implementar esa herramienta para poder sacar el proyecto, ¿sí? Ese tipo de cosas también nosotros la podemos encontrar dentro de la gerencia por escenarios. Pues acá también pues tomar las decisiones, las acciones que se requieran pues para tomar camino hacia ese escenario y pues detallar, trabajar en detalle de los planes del escenario para que trabajar en realidad para los más probables. Cuando decimos, por ejemplo, dependemos mucho de agentes muy externos a nuestros alcances, pues esa es una probabilidad baja que vamos a encontrar como tal dentro de la herramienta de planificación por escenarios. ¿Listo? ¿Qué pasa? Sí es importante en esos, digamos que en esos que son muy externos, que nosotros no tenemos como tal influencia, pero sí nos afectan, preparar planes de contingencia. ¿Por qué? Porque es que así es como nosotros vamos a poder responder si hay algún problema. Muchas, por ejemplo, con esa variabilidad del dólar, muchas empresas no previeron que el dólar se iba, por ejemplo, a subir como a mitad de este año a 4.000 pesos. Y si usted paga divisas en dólares, imagínese cómo es el impacto. Porque si usted dijo, para el año va a ser 3.700. Lo que les estaba comentando, todo esto, la gerencia por objetivos, gerencia por escenarios, todo va a recaer al gerente de proyectos. El gerente de proyectos es la persona, mejor dicho, es la persona que está al frente de la orquesta. ¿Sí? La persona gerente de proyectos es el que va a ver como tal todo desde una visión desde arriba y va a decir, uy, aquí necesito esto, aquí necesito el otro, aquí me voy a demorar tanto, aquí. ¿Por qué? Porque se debe volver un experto en cumplir el requerimiento del cliente. ¿Sí? Y entonces cuando tenemos como tal esa persona de una visión que uno dice, este señor sí sabe lo que está hablando, entonces vemos que planea muy bien, tiene sus actividades claras, sabe qué metodología usar, la organiza en tanto tiempo, ¿sí? Empieza a crear objetivos, los famosos KPIs, ¿sí? Que vemos en las organizaciones para el cumplimiento, los empieza a controlar en sus reuniones, empieza como tal a ver el avance y empieza a ejecutar el desarrollo de las actividades específicas. Debe tener unos ciertos requerimientos de habilidades, claro, claro, porque una persona líder, usted no se va a ir detrás de una persona que vea, sí, no, que se quede ahí como dormido, uno dice, venga viejo, ¿qué pasa? Necesitamos movernos, necesitamos que el proyecto se mueva, necesitamos ver el avance, tantos tipos de cosas. Esas son habilidades gerenciales y competencias que el gerente de proyectos debe tener, motivar el equipo, controlar, visualizar, ¿sí? Proyectarse, todo ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Pues para llevar a un cumplimiento de las actividades y el éxito de las mismas, ¿sí? Entonces,
el gerente de proyectos o la persona encargada del proyecto, como les decía, debe tener unas muy buenas relaciones interpersonales y debe tener una muy buena capacidad de comunicación hacia las personas y de poder conseguir objetivos y persuadir. La persuasión en esta persona debe ser muy importante. ¿Para qué? Para lograr. Eso ténganlo muy presente. Si usted puede persuadir a las personas para lograr, créame que va a ser un excelente gerente de proyectos. Porque muchas veces toca ir a hablar que con el director, que con la alta dirección, que con el equipo, que con la persona que no está de acuerdo con usted, pero tiene que moldearla para que le colabore, ¿sí? Todo ese tipo de cosas tiene que tener como tal un gerente de proyectos. El video lo vemos en la próxima clase, pues porque quiero que lo veamos y lo charlemos. Si quieren, váyanlo viendo para después. Y con esta yo terminaría ahorita, que es como el área de influencia del gerente de proyectos. Donde nosotros que vamos a encontrar, o digamos que el área de influencia, está el gerente de proyectos, entonces afecta como tal al equipo de proyectos, a los gerentes de operaciones, a los gerentes de recursos, a todos los gerentes de los cuales el proyecto los impacte, ¿sí? Porque como el gerente ya sabe cuáles son sus stakeholders, cuáles son sus interesados, entonces va a decir, necesito al de producción, necesito al de operaciones, necesito al de comercial, necesito al de ventas, necesito y necesito ponerlos a trabajar que me ayuden con tantas cosas. Entonces va a estar dentro de su alcance poder impactar a esas personas, ¿cierto? ¿A quién más va a impactar? A los patrocinadores, a los stakeholders, a la oficina de proyectos, al comité de direcciones. Va a poder vender el proyecto, va a poder decirle, señores, yo tengo este proyecto, vamos en tanto avance, hemos tenido estos inconvenientes, hemos superado esto, llevamos el cumplimiento tanto, no sé, voy a necesitar esto, necesito su ayuda con esto, sí, todo ese tipo de cosas el gerente de proyecto afecta. Y pues obviamente a los usuarios finales. Si estamos desarrollando, por ejemplo, no sé, el software, entonces necesitamos que las personas que van a usar el software hagan validaciones iniciales del prototipo, deme su punto de vista, cómo ha sido su experiencia, ¿sí? Para este tipo de cosas, yo en el próximo módulo vamos a ver qué herramientas se utilizan, ¿sí? Las herramientas, muchas herramientas como tal del design thinking sirven aquí para traer información, insights, para nosotros poder entender qué es lo que buscan las personas, como entender sus dolores y poder tomar contra eso decisiones. ¿Listo?